nos vamos. Grecia María o Ana Grecia, ¿sí se encuentran? Ana Grecia, sí, profesor. ¿Sí se va María entendiendo? también. Ah, ¿sí se va entendiendo, Grecia? O repito, Sí, profe. ¿sí? Le seguimos repasando. Bueno, entonces, si se trata de este tipo de reacciones, donde reacciona el metal con el oxígeno del aire, forma este sólido, escribimos su constante de equilibrio, productos sobre reactivos, considerando que son reacciones heterogéneas, y siempre la constante de equilibrio para este tipo de reacciones va a quedar así: K igual a 1 entre la presión de O2. De esta reacción general dijimos que esta es la reacción, la energía libre total de dicha reacción. Delta GR igual a energía libre estándar más RT por logaritmo natural de Q. Cuando alcance el equilibrio, este delta G es igual a 0 y delta G estándar queda en función de menos RT, logaritmo natural de 1 entre PO2. Y K, como dijimos, es 1 entre PO2. Si lo expresáramos en función del logaritmo natural y despejáramos K, quedaría así: logaritmo natural de K menos delta G sobre RT, o bien, sabiendo que delta G0 es igual a delta H menos delta S por T, si ponemos en lugar de delta G0, ponemos delta H menos delta S por T, así quedaría logaritmo natural de K igual a menos delta H0 sobre RT más delta S sobre R, o bien, ya expresado y libre del logaritmo natural, K quedaría así: K igual a menos, K igual a E a la menos delta G sobre RT, o bien, y en función de delta H y delta S, quedaría E a la menos delta H sobre RT por E a la delta S sobre R, y todo esto, K es igual a 1 entre PO2. Esto es solamente en reacciones heterogéneas. Todo esto que estamos viendo es para que recuerden y entendamos el siguiente tema, que es diagramas de Ellingham. Este diagrama de Ellingham es una representación gráfica de las reacciones de oxidación heterogéneas, tales como sulfuración, oxidación, reducción, en donde intervienen pues reaccionantes sólidos y gaseosos o líquidos. En este diagrama de Ellingham se plantean las reacciones, se ubican, y aquí se está describiendo el tipo de líneas que describen al graficar la energía libre estándar con la temperatura. Aquí están las temperaturas, o bien con la presión de oxígeno, o la relación de productos que son CO2 o H2O si son hidrocarburos. Y en este diagrama ya se puede predecir
qué cantidad, qué presión de oxígeno se requiere para que la reacción se desplace de un sentido a otro. También en esta gráfica se puede estimar cuál óxido puede reducir a otro. Si quisiéramos beneficiar o obtener aluminio a partir del mineral, en este diagrama de Ellingham se puede determinar qué elementos pueden usarse para reducir, el Al2O3 y obtener aluminio puro. También en esta gráfica podemos describir y obtener la constante de equilibrio. Aquí están las energías libres. Aquí se supone que la inclinación lo define delta S, entropía, y estos son los valores de delta H que sumado con la delta S y temperatura nos va a dar energía libre estándar. Este es un diagrama de Ellingham que tiene mucha aplicación industrial, que además de contener las reacciones reales que ocurren, estima las presiones de oxígeno necesarios, el medio ambiente si tiene CO2 o si es un medio húmedo, las temperaturas cuando es necesario determinar el equilibrio, a qué temperatura se alcanza, dónde se cruzan con algún tipo de reacción para estimar si esa reacción no interfiere con el que se está planteando inicialmente. Es decir, si estamos oxidando el cromo, esta sería la reacción y esta es su línea. Pero aquí se cruza con la de la combustión del carbono. A cierta temperatura ocurre libremente, pero ya después de 1200 grados centígrados se detiene la reacción. Y esto es lo que va a explicar, el diagrama de Ellingham. ¿Por qué se detiene? Porque sus energías libres, sí, ya son diferentes. Aquí ocurre libremente, pero ya cuando cruza a 1200 se invierte la reacción. El CO reduce al óxido de cromo. Entonces se detiene la reacción de oxidación y se obtiene nuevamente cromo puro, pero a partir de 1200 grados centígrados. Todo esto lo vamos a ver y es lo que hace, es lo que refiere el diagrama de Ellingham. Eso es lo que vamos a entender más o menos en esta unidad. Para entenderlo vamos a recordar un poco de lo que habíamos visto antes. Para entender, vamos a recordar un poco de álgebra. ¿Se acuerdan ustedes que una ecuación de primer grado y que describa una recta que tiene su origen en cero, donde cruza la abscisa X con la ordenada Y en el origen, describe una línea recta que tiene como pendiente MX, ¿verdad? Esta es la línea verde y hasta aquí es Y. Esta distancia Y es igual a M pendiente por X y se obtiene el parámetro Y, Y2. M es la misma, vamos a suponer que ahora es esta línea azul.
pero está fuera del origen. ¿Cómo va a ser su distancia y? Y1, pues va a ser igual a mx, esta misma, que es esta distancia, es mx de aquí, más la distancia que hay del origen hasta donde parte la línea azul, sería esta distancia es b. Entonces la ecuación de esa recta va a ser y1 igual a mx más b. Y1 es igual a esta distancia mx más b, de aquí hasta acá. O bien y2 aquí es igual a mx, es decir, la inclinación por la distancia del origen hacia el eje x, hacia la derecha, me da y2. Y y1 aquí, cuando hay un desplazamiento a una distancia del origen menos b, pues la distancia de esta y1 sería aquí donde estoy indicando y sería y igual a mx menos b. ¿Se entendió hasta ahí, jóvenes? Avísenme. ¿Sí se va entendiendo? ¿Sí? Bueno, referido, y si ya se entendió lo anterior, si referimos que las rectas que tienen en el origen la línea que inicia, o bien si tiene desplazado el origen hacia arriba o hacia abajo, va a ser la ecuación y igual a mx más b. Otra vez, aquí está. Esta y1 es igual a mx, que es esta distancia, más b, que es esta hasta acá. Entonces este es y1 igual a mx, que es de aquí hasta acá, más b, que es esta distancia. Entonces y igual a mx más b, y se dice, según el investigador, el científico Ellingham, dice que esta ecuación es parecido a de la energía libre, en el que menos delta S por T más delta H es parecido a esta ecuación. Entonces Y sería delta G estándar, mx sería delta S por T y B sería delta H, que viene siendo esta ecuación de Ellingham, delta H menos delta S por T, nada más que aquí lo cambié para que tenga más o menos un parecido a la ecuación de y mx más b. Y además sabemos de una reacción donde intervienen sólidos y gases, suponiendo que tenemos plata y después de un tiempo expuesto en el medio ambiente formara un óxido Ag2O que cubriera la superficie de un pedazo de plata. Si se describiera la constante de equilibrio de esta reacción, sería esta, ¿verdad? Concentraciones del producto entre reactivos, y al final quedaría siempre esta forma, K
igual a 1 entre P2. Por eso escribo aquí, aplicando criterios anteriores, se tendría entonces que K es igual a 1 entre PO2. De la ecuación general delta H sería la intersección de la línea con el eje T y delta S sería la pendiente de la línea con signos cambiados como delta S0, que es una cantidad negativa. La línea trazada en la gráfica cambia y tiene pendiente positivo, inclinación hacia arriba, es decir, de esta ecuación, ¿sí? Para que se parezca más, se dice que delta S tiene signo negativo, pero en la gráfica se trata de cambiar esto. En lugar de ser negativo, va a ser positivo para que tenga más similitud con esta ecuación. Por ejemplo, dice, se sabe que a la temperatura de 462 grados Kelvin, 189, la energía libre de la reacción de oxidación de la plata es 0. O sea que a esta temperatura la plata sólida pura y el oxígeno expuesto a una atmósfera de presión está en equilibrio con el óxido formado. Y en estas condiciones la presión de O2 en equilibrio es 1 y delta G sería 0. A ver si está aquí. Es este. Bueno, sigo para que se vea. Dice, en la figura se observa que a T1, delta G para la reacción es negativo y el óxido es más estable. La reacción ocurre de izquierda a derecha y a T2, delta G para la oxidación es positivo. No ocurre la reacción y por lo tanto son más estables la plata y el oxígeno. Bueno. Es esta la reacción. Lo voy a poner aquí. Nuevamente, la reacción de oxidación de la plata y su energía libre aquí está dado por esta ecuación y esto es diferente de 0. Espérenme a ver si hay aquí un símbolo. Es diferente de 0. Esto es a cualquier temperatura. Pero cuando se llega a esta temperatura, a 462, se dice que esta energía libre es igual a 0. Quiere decir que ya se alcanzó el equilibrio y ya podemos escribir la energía libre estándar igual a menos RT logaritmo natural de K. Otra vez. Si esta es la reacción, escribimos su constante de equilibrio. Sería concentración del óxido de plata en estado sólido sería 1. Su concentración, su actividad entre la plata que está en estado sólido y que también
su actividad es igual a 1 multiplicado por la presión de oxígeno. Ese sería su constante de equilibrio de esta reacción. Y esta sería su constante de equilibrio. Y la energía libre total, si no se tiene el equilibrio, sería esta energía libre total. Y como dijimos, a cualquier otra temperatura. Cuando se llega a esta temperatura de 462, 189 grados centígrados, esta energía libre ya es igual a 0. Quiere decir que esta ecuación nada más quedaría en función de estos términos. A ver, voy a escribir esto otra vez. Quiere decir que aquí este término ya es igual a 0 y entonces igual a 0. Ya cambiamos, en lugar de Q ponemos K o KC. Y quedaría así: energía libre estándar igual a menos RT logaritmo natural de K. Pero K es igual a 1 entre PO2. Entonces ponemos delta G0, entonces es igual a menos RT por logaritmo natural de K, que es 1 entre PO2. Si subo este PO2 que está como denominador arriba, cambio de signo, entonces quedaría delta G0 igual a menos RT logaritmo natural de PO2. Y aquí ya sé el signo. Y la constante de equilibrio entonces quedaría así: K igual a E a la menos delta G sobre RT. Y particularmente para la reacción de oxidación de la plata, dijimos que se plantea así la reacción y que K está en función de PO2, así. Su delta G de reacción es delta GS, delta G0 igual a menos delta S por T más delta H estándar. Voy a separarlo un poco para que se entienda. Hasta aquí es lo que hemos visto. Oxidación de la plata, su constante de equilibrio, K igual a 1 entre PO2. Tiene su energía libre que está referido a su entropía delta S más delta H 0. Y dijimos que esta ecuación es parecido más o menos al de la recta Y igual a mx más b. Para la reacción a 300 grados centígrados, se dice que su delta G es menos 10 kilojoules mol, a 400 menos 5 joule, y llegamos a los 462, en el que delta G ya es igual a 0. A 500 delta G es igual a 2. Lo que estamos haciendo es cambiando la temperatura e ir determinando los valores de delta G. Otra vez, aquí está la plata, su oxidación y su energía libre. Variamos la temperatura.
Se dice que esto ya tiene un valor de delta H, pero variamos ahora la temperatura. Y estos son los valores de delta G que se van obteniendo a diferentes temperaturas. Se grafica la energía libre a diferentes temperaturas y se obtiene esta recta para la plata. Al graficar y al llegar a 462, que es lo que dice aquí, que a 462, lo que dice aquí, la energía libre de reacción total es igual a 0. Quiere decir que ahí se tiene el equilibrio. Este es 462 más o menos. Voy a ampliar la gráfica. Este es más o menos 462. Energía libre igual a 0. Aquí está energía libre igual a 0 a 462. Arriba de esta línea, ¿sí?, se dice que delta G es positivo, ¿sí, verdad? Arriba de 0 son positivos, abajo de 0 son negativos. Delta G aquí es 0. Arriba delta G es positivo. Si es positivo, ¿hacia dónde va la reacción? De Sí, derecha a izquierda. de derecha a izquierda. Entonces, si ocurre de derecha a izquierda, van a ser estables los reactivos. Es estable la plata, ¿verdad? Y abajo de 0, delta G es negativo. Se supone que va a ser estable el óxido, ¿sí? Es estable el óxido de plata y va a ocurrir de izquierda a derecha. Ahí vamos, jóvenes. Entonces, estas son las gráficas que se presentan en una parte del diagrama de Ellingham. Vean cómo graficamos más o menos delta G con la temperatura y obtenemos una recta. Con estos principios podemos predecir también que cuando se oxida el cobalto o una pieza de manganeso, se forman sus óxidos y en todas esas reacciones su constante de equilibrio siempre va a ser 1 entre PO2, como está aquí. Particularmente para el cobalto, se pone en un medio oxidante, reacciona con el oxígeno y forma óxido de cobalto. Su energía libre está determinado por esta ecuación entre estas temperaturas 298 a 1763 grados Kelvin. Su energía libre está regido por este parámetro de delta H, 467.800 más delta S por T. Y sabemos que para esta reacción su constante de equilibrio es igual a 1 entre PO2. Para el manganeso se obtiene óxido de manganeso. Su energía libre también entre estas temperaturas, 298 a 1500 grados Kelvin. Su delta H es menos 769.400 más 145.6 por T. Su constante de equilibrio, al igual que en la anterior, queda en función de la presión de oxígeno 1 entre PO2.
A la temperatura normal, por ejemplo 25 grados, el calor de reacción del cobalto es menos 46.800 y su delta S es menos 143.7. Ahí vamos. Entonces, graficaríamos así. Para el cobalto, esta es su energía libre total. Según el diagrama, según lo que hemos visto anteriormente, este va a ser delta H y este 143.7 es delta S por T. Si graficamos este valor, representamos aquí 467.800, este va a ser su delta H. Desde su origen, aquí delta GR de reacción es 0. A partir de ahí ya es delta H este, es 467.800, aquí coincide. Y delta S por T va a ser este, delta S por T. O bien, si no tuviera delta H, es decir, si no tuviera el parámetro B, esta ecuación, si no tuviera este parámetro B, voy para acá, sería una ecuación así, Y igual a mx por B, si no tuviera el parámetro B. Y2 igual a mx, quiere decir que tiene su punto de inicio, la recta, en el origen. Pero si tiene el parámetro B y ya no está en el origen, la ecuación va a ser mx más b. Y este es parecido a esta ecuación, como decíamos, y igual a mx más b, como está aquí. Delta G, delta H igual a delta H más delta S por T, donde B, parámetro B, es delta H. Mx viene siendo delta S por T. Entonces, delta H del origen hacia abajo es delta H y delta S por T viene siendo este, el origen hasta donde termina, esa es la recta mx delta S por T. Pero si hay delta H, si hay parámetro B, entonces este va a ser, y como es negativo, entonces aquí va, menos delta H. Más delta S por T sería este punto, y este sería la línea recta, la línea que describe la reacción de oxidación del cobalto. Igual para el manganeso, este es su delta G, entonces este es su delta H. Delta H que está del origen 0 menos 769.400, pues desplazamos hacia abajo y hasta aquí es más o menos 769.400, ese es delta H, más delta S por T, 145 por estas temperaturas, hasta 2000 y llego hasta este punto. Y esa sería la recta que describe la energía libre obtenido en la reacción de oxidación del manganeso. Aquí están representados, este es delta H en azul. Todo esto es delta S por T y todo esto es energía libre estándar de reacción. ¿Se entendió hasta ahí, jóvenes?
¿Ya se fueron? Aquí seguimos, profe. ¿Sí se ¿Entendió? entendió? ¿Sí se entendió, jóvenes? Yo estoy procesando, pero que sí. Ahí voy. O díganme dónde regreso. Si me fui muy rápido, ¿dónde quieren que repita? Si no hay preguntas, no hay preguntas, seguimos mañana. ¿Vale? Nos vamos, profe. Sí, hasta mañana. Hasta mañana. Cuídense. Hasta mañana, profe. Hasta mañana.